Hola, buenas tardes. Me parece que estoy solario acá. Hola, doctor Pedro. Hola, ¿quién habla? No te Te veo. habla, te habla Verónica. Yo estoy ayudando a iniciar las clases. Ah, ¿cómo Mira, estás? Buenas tardes. buenas tardes. Mira, yo la inicié y no hay ningún alumno todavía. ¿Qué hago? ¿Te paso el anfitrión? Sí, pásamelo porque es una clase de consulta en realidad. Espero un poquito y si no viene nadie, bueno, ya la abandonaré. Bueno, te paso el anfitrión No entonces. te han dicho nada los alumnos, ¿no? Si iban a venir o No, algo. no tengo nada. Yo la abrí porque era lo que me habían avisado. Está bien, pero estamos digamos, en la clase correcta, ¿no? Es la de sucesiones 18:30, es esta, es la única que hay. Sí, sí, los martes 18:30, Comisión 2 Familia. Perfecto, perfecto. Bueno, espero un poquito, si se une alguien, vemos si hay alguna pregunta. Es porque es de consulta, yo ya les había avisado a los chicos, es para el que tenga alguna duda o algo. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces paso el anfitrión. Muchas gracias. No, de nada. Hola, profe. No sé su nombre. Hola, Agustina, ¿cómo estás? No te veo. ¿Cómo Te está? escucho, pero no te veo. Sí, porque tengo poca señal. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Era de consulta la clase hoy, ¿no? Es de consulta, exactamente. Así que estamos por ahora nosotros dos, así que contame si tenés alguna duda o alguna cuestión que te haya quedado, digamos, pendiente. Podemos ir Sí, hablándola mientras vemos si se une alguien más. por ahí para, más que nada, ver el horario va a ser el mismo, todo eso. No llega a estudiar del todo toda la materia, así que consultas concretas no tengo. Sí me llamó la atención por ahí una contradicción que vi en el código con respecto a, no sé si es una contradicción, con respecto a lo colacionable. A ver si la tengo marcada. Estaba viendo partición por ascendiente. Ese Ujú. tema no lo dio usted, ¿verdad? No, ese tema no lo di yo. Me parece que partición es uno de los temas que daba la titular, si mal no recuerdo. A ver, pero me puedo fijar. Déjame que chequeo por las dudas. Y te digo, para que te ubiques bien en las clases. No estoy encontrando lo que había visto, profe. ¿Segura? No, o Sí. por lo menos no te acordás de qué era, como para ver en qué Tenía artículo que había ver visto. tenía que ver con la colación de la partición por donación. Ujú. Por ahí yo me confundí. Ah, sí. En realidad, con la indignidad, ahora recuerdo bien, tiene que ver con la indignidad, porque la indignidad tiene que ser pedida únicamente por los descendientes, ¿no? O los que tienen vocación hereditaria. Tiene que ser pedido por alguien que, digamos, en caso de que la indignidad logre, prospere, que la sentencia Sí, logre ese cometido, tendrían, digamos, una actualización en cuanto a su vocación sucesoria. Es decir, que si, por decirlo rápidamente, si lo sacan al que quieren sacar con la causal de indignidad, de esa sí, forma entrarían a obtener algo de la herencia. Entrarían o, si bien a ser herederos, porque antes no lo eran,
o entrarían a incrementar la porción que ellos tenían, ¿por qué? Porque estaban participando junto con el otro heredero. ¿Me seguís? Entonces, en la idea, Sí, o sea, la acción de acrecen, indignidad, digamos, ¿cómo? acrecen en la masa. Exacto, sí, sí, en realidad el tema de acrecer es una cuestión que se lo utiliza a veces mal el término, el derecho de acrecer, porque el derecho de acrecer Sí. está orientado hacia los herederos de cuota y a los legatarios. ¿Por qué? Ah, Porque los demás herederos, los herederos universales, los herederos generales, si los querés llamar de esta manera, siempre tienen la posibilidad de incrementar la parte que le corresponde. ¿Por qué? Porque tienen siempre una vocación expansiva, es decir, ellos siempre tienen la posibilidad de tener algo más, un poco más de la porción, porque están llamados a toda la herencia. Si tienen sí. una parte es porque la comparten con alguien más, pero si son herederos universales, significa que siempre pueden incrementar su porción en la medida que no haya alguien más con quien lo tengan que compartir. Ok. Por eso hay una distinción técnica desde lo que es el derecho de acrecer con Sí, lo que es esta vocación expansiva o esta vocación general que tienen los herederos universales. Es finita la distinción, pero básicamente sí. se refiere a lo mismo, a la posibilidad de incrementar su porción en el caso de que otro heredero no quiera o no pueda, ¿sí?, recibir la herencia. En este caso, a través de si lo declaran indigno por alguna de las causales del 2281. Bien. ¿Se entendió la idea? Sí, sí. Yo lo que le preguntaba era lo siguiente. O sea, las causales de indignidad las pueden invocar porque vi algo en partición por ascendientes, como que es el propio causante, y me parece como... Estoy tratando de encontrar el capítulo de partición por A ver, ascendientes. tranquila, tranquila, buscalo bien a ver qué es lo para poder ubicarnos en cuál es tu duda particular. Pues yo había entendido esto, que la indignidad la puede invocar quien tiene vocación hereditaria, sea testamentaria o por la legítima, ¿no? No el Puede causante. ser digamos, que no tenga un llamado concreto en ese momento, si no o sea, y que lo obtenga a partir de sacar al otro heredero, ¿sí? O sea, Ajá, puede ser que lo que justamente tiene digamos, que se concrete esa vocación en expectativa al hecho de sacar, ¿sí?, a ese heredero, por decirlo de pero alguna nunca va a ser manera. el causante, digamos. El causante nunca va a ser porque el causante No está porque muerto. digamos, los supuestos de indignidad van a operar una vez que haya ocurrido la muerte del causante. Con lo cual, Claro, o sea, no son generalmente situaciones que no se podrían dar, ¿sí?, con posterioridad. O sea, que no podrían darse, digamos, en una situación, o sea, las causales sí pueden darse antes, pero la acción va a operar una vez que ocurra el fallecimiento del causante. bien, No sé si se entiende lo que te planteo. sí. Y con respecto a esto de las porciones legítimas, yo busqué un video, en realidad no lo busqué, me encontré porque estuve mirando los links que nos pasaron desde la cátedra que nos llevaban a diferentes videos, y en alguno vi, porque me genera como mucha duda, sé que esto después lo van a hacer los contadores y las contadoras, capaz, ¿no? El número finito, pero me genera mucha duda esto de el tercio, el medio, digo, el tercio disponible es el tercio disponible que tiene el causante para testar, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de herederos vos lo estés considerando. Si hablas digamos, de la porción disponible en caso de herederos de los descendientes, ahí sí, ¿sí? Entonces, en ese caso, es un tercio en función de la porción legítima que tiene que respetar. Lo que puede hacer, entonces, con la parte disponible, con ese tercio, es lo que quiera con su testamento. Puede beneficiar a quien quiera. Esa es la que Bien. tiene libre disponibilidad y está por fuera de esta protección de la legítima. En En el ese caso videito, de... en ese ¿Cómo? videito que yo, en ese video que me había encontrado, que no tiene que ver con el derecho argentino, pero lo que hacía era la torta la partía en tres, ¿no? Entonces tenía el tercio disponible para la mejora, creo que era del derecho español, y el resto para la legítima. ¿Se calcula de esa manera siempre? A ver, no te entendí la idea. ¿Cómo era? Repetime el Es grafiquito. la torta dividida en tres. Ujú. Una es el tercio disponible, que va a tener el causante para testar o hacer lo que quiera, como dice usted. Ujú. Después, esta mejora del 2448, que al menos acá en Argentina está en el 2448, y después sería la legítima. Estaba partida en tres la torta, ¿no? Ujú. Entonces, lo que decía era, bueno, de la masa total,
de la masa total hereditaria, lo que le correspondía únicamente partir entre tantos descendientes tuviera, era la parte de la legítima. Y lo demás, no. Me confunde mucho el tema de los números. Ahí es como que me hago Sí. un matete tremendo. En realidad, o sea, vos tenés que tener, o sea, estás mezclando diversas cuestiones, diversos institutos. Ojo con el del 2448, el de la mejora, porque Sí, el de la mejora tiene que ver con la posibilidad justamente de utilizar, ¿sí? Vamos a leerlo para que nos quede claro. El causante puede disponer por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de un tercio de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. Es decir, puede disponer libremente en favor de estas personas en particular de un tercio de la parte legítima, es decir, de ese un tercio de los 2 tercios que tenía en el caso de los descendientes. ¿Sí? sí. Como para que nos quede claro, es un tercio de esos 2 tercios. Entonces, de esa forma puede, a través, incluso dice la ley, a través de un fideicomiso o de cualquier forma que quiera, permitir, ¿sí?, resguardar ese porcentaje mayor de patrimonio. No solamente va a ser un tercio, ¿sí?, sino que va a ser un porcentaje mayor del patrimonio total. ¿Para qué? Para que eso quede en beneficio, ¿sí?, de determinadas personas que tienen esta situación de discapacidad o incapacidad, ¿sí?, de descendientes o ascendientes con discapacidad. Después dice, a esos efectos se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente, prolongada, física. Bueno, esto en cuanto a cómo identificamos a esa persona que tiene esta situación. Pero lo que quiere la ley es permitirle mayor libertad al causante para que pueda no solamente disponer libremente del tercio, ¿sí?, en este caso que estamos hablando, que tiene disponible, libre, si quiere hacer un testamento y beneficiar a cualquiera, sino utilizar parte de esa legítima para resguardar ese patrimonio, ¿sí? Da el ejemplo del fideicomiso porque puede ser un resguardo de ese patrimonio en Sí. particular en beneficio de esta persona que tiene esta situación de discapacidad. Entonces, le da mayor libertad de disponibilidad, mayor libertad de maniobra al propio causante para que pueda disponer de sus bienes más allá de la porción legítima, ¿sí?, Legítimo. O sea, afectando incluso la porción legítima. de los 2 tercios se extraería un tercio, de los 2 tercios de la Exacto. legítima se extraería un tercio para mejorar a el descendiente o el ascendiente con alguna discapacidad, y también tiene su tercio disponible para poder también impactarlo con ellos también, ¿no? La palabra Exactamente. impactar, ahí lo encontré, profe, es el 2420, que dice revocación. La partición por donación puede ser revocada por el ascendiente con relación a uno o más de los donatarios, en los casos en que se autoriza la revocación de las donaciones y cuando el donatario incurre en actos que justifican la exclusión de la herencia por indignidad. Uh-huh. Esta es la parte que no entiendo, porque dice la partición por donación puede ser revocada por ascendiente. Porque no dice el cónyuge superstite, dice por ascendiente. Se No, supone que no, es el acá causante. tenés que tener en cuenta que la partición por donación se hace en vida del causante. Eso es capaz lo que a vos te está, Ok, digamos, cambiando la óptica. Porque acá, el mismo causante a través de la donación lo que bien, está haciendo perfecto, es lo malinterpreté yo. Entiendo. claro. Entonces, tiene que ver con esta posibilidad de que, así como le doy la libertad para que él pueda gestionar a través de esta donación la partición, ¿sí?, para que ya pueda establecer cómo se va a distribuir esos bienes a través de contratos en particular y en vida del causante, como son la donación, también le da la posibilidad de decir, bueno, si me arrepiento de lo que hice, ¿por qué? Porque, vamos a suponer, este heredero al cual le estoy donando, en realidad resulta que me sacudió 5 tiros, ¿sí?, no me pegó Sí, ninguno, pero me quiso matar, una de las sí, causales de indignidad. Entonces, frente a ese caso, tengo la posibilidad entonces de ir para atrás, revocar ¿sí?, esta donación que he hecho, esta partición por donación, y dejarla sin efecto. Entonces, es esa perfecto. posibilidad de que se vaya para atrás en Yo, esa opción de partición. yo hice una mala lectura del artículo y ya tenía muerto al causante o a la causante. Entonces, ahí me compliqué yo porque veía esto, ¿no? Claro. Ya lo había tomado como muerto o muerta el causante o la causante. Esa era mi Claro. explicación. Acá en esto Gracias. tenés que combinarlo justamente con esta posibilidad que se le da que a través de la donación
pueda realizar esta partición, ¿sí? Lo Sí. mismo que incluye también la posibilidad de hacerlo a través del testamento, como es la otra forma de partición, pero la diferencia es que el testamento va a tener un efecto a partir del momento de la muerte del causante, en tanto la donación, el efecto, el contrato ya es válido desde la misma vida en este caso del futuro causante, ¿sí? Lo Claro. que está haciendo es anticipándose y de esa forma evitar conflictos al momento de tener que realizar la partición. Una digamos, de las opciones que algunos han planteado al momento de realizar el trabajo práctico, ¿sí? Que era una de esas preguntas que era la alternativa posible para evitar conflictos. Bueno, uno era a través de la partición por donación, hacer un testamento, herencia futura, digamos, eran posibilidades de solución para evitar el conflicto de los echeveres en el trabajo práctico. Claro. Con respecto al trabajo práctico, ya que estamos ya y no lo molesto más y No hay sigo por mi problema. cuenta. Estoy acá disponible para las preguntas, así que no hay problema. Preguntaban mucho, hicieron como 3 preguntas en el trabajo práctico y eso me confundió muchísimo. ¿En qué momento del proceso sucesorio se encontraba toda la situación que involucraba a esta mujer, ¿no? Sí. Habían 3 preguntas, creo, si mal no me acuerdo, que decía en qué momento, no, en qué etapa del proceso sucesorio esta persona le pasa esto, le pasa lo otro, no me acuerdo ahora bien específicamente, pero me acuerdo que al menos en 2 o 3 preguntas estaba la pregunta esta de en qué etapa del proceso sucesorio. Y la verdad es que a mí me confundió muchísimo eso, de hecho creo que lo puse en el trabajo práctico porque no entendía a dónde se pretendía llegar con esa pregunta, ¿no? De que en qué etapa yo entendía que no estaba por los relatos de ella, incluso en esa audiencia por el desalojo que finalmente se sucedió en la Cámara. Estaban en el estado de indivisión, pero todavía no estaban aprobados el inventario ni el avalúo de los bienes totales. Y yo siempre le puse eso, que estaba en esa etapa y me sentía como mucha frustración porque no terminaba de interpretarlo. Sí, en realidad, o sea, acá había diferentes opiniones en cuanto a lo que podías entender desde el punto de vista de, en sí, digamos, el trámite o la instancia sucesoria, en qué momento desde el punto de vista judicial se encontraban en general en el trámite sucesorio, y otro desde el punto de vista del proceso judicial sucesorio, desde el punto de vista de las etapas procesales técnicas del proceso judicial sucesorio. Con lo cual, eso a veces se podía entender de una u otra manera. En general, la pregunta estaba orientada desde el punto de vista del proceso judicial sucesorio. Si había habido, digamos, una apertura formal del proceso sucesorio, si había habido un inventario, un avalúo, si estábamos en instancia de partición, en qué momento, digamos, técnico-procesal desde el punto de vista desde el proceso judicial nos encontrábamos. O sea, la pregunta estaba orientada para ahí, como para saber si ustedes más que nada estaba orientado para ver si nos decían que estaban al principio, en el medio o al final del proceso, para ver si estaban ubicados en dónde se estaba desarrollando el conflicto y dónde, ¿sí? Dónde podían canalizar las peticiones o los planteos que pudieran llegar a realizar, ¿sí? O sea, más que nada estaba orientado a eso, a ubicarlos a ustedes. Yo no las hice la pregunta, pero entiendo que esa es la idea de la profesora que lo armó, el trabajo práctico, orientarlos a ustedes para saber dónde estaban, ¿sí? Desde el punto de vista de ese proceso judicial sucesorio y en qué instancias se encontraban a los fines de poder avanzar en las diferentes alternativas que tenían para solucionarlo. Entonces, era eso, básicamente estaban en una instancia en la cual ya habían transcurrido la declaratoria de herederos, estaban en un proceso intermedio, algunos lo han entendido en la etapa del inventario, otros del avalúo, otros en el medio, otros lo entendían como que había habido una partición parcial. O sea, estaban orientados en cuanto a que era una segunda etapa del proceso sucesorio, todavía no está terminado, superaron la declaratoria de herederos y estaban todos reconocidos en cuanto a ese carácter desde el punto de vista jurídico, y se estaban peleando en cuanto a la determinación de qué bienes lo integraban, cómo había que dividirlos. Justamente los conflictos se generaban en ese punto, estaba orientado para ese lado. Bueno, más o menos estaba, en general estaban todos ubicados en ese sentido. O sea, los trabajos prácticos en general han estado muy bien.
¿sí? Salvo algunos problemas tal vez de interpretación en algún instituto que se ha cruzado con alguna cuestión, pero en general los trabajos prácticos estuvieron muy bien. De hecho, nos han sorprendido porque o sea, han estado mejor de lo que esperábamos para un trabajo que es bastante complejo, que de hecho incluso uno, a medida que sigue analizando el caso o escucha otras cuestiones, va viendo que esto puede ir cambiando el punto de vista que uno tenía. Entonces esto es difícil, es muy difícil de poder materializar, de poder realizar, digamos, una postura clara y que no haya ningún tipo de duda sobre a dónde está orientado, ¿no? Por eso incluso en el trabajo práctico les plantean de entrada que no hay una respuesta única en esto, Claro. porque de hecho es un caso que se está caminando ahora, ni siquiera hay, digamos, resolución firme sobre las cuestiones en sí sucesorias, sino que hay algunas soluciones que se han dado a los problemas que se generaron por la ocupación de las tierras y demás, pero eso no responde y no cierra en definitiva el conflicto sucesorio, con lo cual es algo que está abierto y es posible de tener muchas posturas. Lo importante es cómo uno la funda y en qué se basaba, como para ver si estaban orientados en la interpretación del instituto en sí. A eso es a lo que orientaba el trabajo práctico. Ah, perfecto. Bueno, sí, porque sí, es muy largo. Cuando vi que eran 33 páginas, Sí, la verdad que fue un poco largo, sí, de hecho sí, fue un poco yo tuve largo. todo el fin de semana largo tratando de completarlo y es más, me lo terminé entregando creo que el miércoles. Y en pago de deudas y legados, procedimiento de pago, conclusión de la administración judicial. La administración judicial es cuando en general no hay mayorías en ponerse de acuerdo de una administración ¿Te perdiste extrajudicial, la clase ¿verdad? del martes pasado? ¿El martes pasado no Sí, estuviste en la clase? no. Ah, ese tema justo lo di el martes pasado y le subí fíjate Sí, no si querés estuve ni en después. la clase de almacenazgo y no estuve en la clase esta. Sí, ahora estoy recorriendo justamente Claro, porque voy a tener que ponerme a leer esto. claro, fíjate que incluso subí el video de lo que hicimos el martes pasado, así que es lo mismo, si no pudiste estar no Ah, hay problema fantástico. porque yo lo subí, está completo, y está también el PowerPoint, ahí te está explicado, digamos, lo que es la parte de administración judicial, cómo se hace para designar al administrador judicial, si se designa por mayoría, si no están de acuerdo es que lo designa el juez, a quién tiene preferencia para designar como el cónyuge, en caso de que el cónyuge no tenga, digamos, que no Aptitud. sea idóneo para poder llevar adelante el trabajo, a otro heredero, sino que hasta podemos llegar a un tercero también. Está bueno porque dice como una escalerita ahí con un gráfico en PowerPoint como para darles una idea de cómo puede evolucionar esas etapas en cuanto a la designación del administrador, qué funciones va a tener el administrador y cómo termina también digamos, la intervención del administrador, cómo procede también el tema de justamente cubrir o de pagar las deudas y los legados. Esto tenés que vincularlo con la normativa de concursos y quiebras en cuanto al orden de pago de los acreedores, que incluso les puse una referencia ¿sí? En cuanto también a los órdenes que tiene que tener, pero hay que repasarlo con la ley de concursos igualmente, y también el tema del pago de los legados, cómo se hace conforme a la normativa que tenemos, ¿sí? Y cómo es la prioridad que se da al que haya designado en primer lugar el testador, después a los legados de cosa cierta, y después los demás legados que se cubren a prorrata. Pero repasátelo que está bueno, no porque lo haya hecho yo, sino porque me pareció que quedaba práctico un par de gráficos que les puse también en el PowerPoint, y la clase, ya te digo, está grabada como para Es la del escuchar. 25. Sí, estoy Pero justo. la ventaja que tenés de no haber estado es que vas a poder adelantar las partes que no te gusten, entonces vas a poder concentrarte en lo que te interese. Sí. Bien, entonces, si es la decisión judicial, hay como una preferencia en el cónyuge supérstite y en caso de inidoneidad, Sí, se puede algún otro heredero y en caso de no ponerse, o sea, que tampoco haya alguien idóneo para hacer la administración judicial, la puede hacer un tercero designado por el juez o la jueza. Exacto, Bien. exactamente. Bien. Bueno, profe, muchas gracias por la paciencia. Ninguna otra, no, por favor, ninguna otra No, duda. tengo duda en todas las, tengo duda en todas las clases. Bueno, Vamos a eso estar sí, hasta hay la... que estudiar, no queda otra más que estudiar. Hay que leer un poco. Hay que Ya me leer. estoy poniendo. Bueno, el parcial creo que es el viernes, ¿no? El viernes es el parcial, que lo cuelgan de la misma manera que... Sí, va a ser creo, hasta ahora, no sé si ha habido algún cambio porque eso no me lo han dicho, pero sería de la misma forma que fue el pasado. O sea, a través de la del mismo campo plataforma. virtual, exacto, y lo responden, creo que va a ser también de múltiple choice o opciones múltiples como la última vez. Me parece En que el hasta horario... ahora, salvo que cambie algo en este tiempo y no lo sepa yo,
hasta ahora iba a ser así. Al menos el parcial seguro, el recuperatorio no lo sé, pero el parcial seguro que era así. Y en el horario que lo pusieron otra vez, porque no nos dijeron nada de eso el viernes tampoco. A ver, tendría que, yo no sé si desde el campus. No, pero seguramente el centro o el centro algo va a poner. Acá todavía en el campus no dice nada. ¿No dice nada ahí? No, la última publicación fue del 30 del día de ayer. Sí, Un bueno, coladita, pero no dice nada. Está bueno que me lo plantees, así después ahora le voy a recordar al resto de los profes a ver si hay algún tienen cambio idea bien del horario. horario, si ha habido alguna modificación o no. Pero está bueno, gracias por revisarnos, así también lo aclaramos para el resto. Bueno, profe, muchísimas gracias por toda la dedicación que le han puesto. Muy linda. Bueno, lástima que bueno, fue todo así a lo lejos. No nos hemos conocido personalmente, pero bueno, por lo menos algo de ayuda han tenido para superar este cuatrimestre tan particular, ¿no? Igual sí, la verdad han que tenido. La verdad que sí, digo, mucha ida y vuelta. Estuvo bueno. Sí. Igual la ventaja por lo menos de ustedes es que, estuvieron mucho mejor organizados que el cuatrimestre anterior. El primer cuatrimestre fue bastante más problemático porque ni siquiera nosotros sabíamos cómo manejar este sistema, era todo raro, no estábamos capacitados porque no estaba pensado para que nosotros demos las clases así. Así que bueno, se hizo lo que se pudo. Espero que le vaya bien. Sí, estuvo muy bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chau.